Muchas gracias, Lucho, quédese ahí, cualquier cosa nos interrumpe. Estamos con Gonzalo Bacigalupe, estamos también con el doctor Bronstein para conversar de este pase de movilidad que ha generado tanta conversación, tanta reflexión y discusión, y también por estas cifras que son preocupantes. Gonzalo, bueno, se esperaba los expertos en junio sobrepasar los 8.000 casos, pero lamentablemente la situación nos golpea ayer con las cifras que entrega el Ministerio de Salud. Hola, buenos días, Julio César. Gracias por invitar. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Hola. Mira, a veces uno usa muchos tecnicismos para explicar lo que está sucediendo, pero en el mundo popular se usa la expresión "estamos para el loli", y realmente estamos para el loli. O sea, en el contexto de lo que está sucediendo, y estas cifras de ayer y probablemente las de hoy, las de mañana, que son aterradoras, estaban predecidas y se habían modelado. Y una de las cuestiones que llama la atención, no es sorpresa, lo que sí llama la atención para mí es la vuelta a un poco lo que vivimos hace un año en términos de la crisis, de cómo se maneja la comunicación en crisis. De alguna manera el ministro vuelve a ser agresivo y hasta violento con la ciudadanía, con los científicos, con los expertos, y realmente no está a la altura de la crisis nuevamente. Y esa es una parte muy preocupante. Estos números eran predecibles incluso en el contexto de la vacuna, es decir, se necesita siempre, cuando uno hace vacunación, se necesita hacer prevención, porque hay una serie de razones por las cuales igual esperábamos que estos números fueran altos y van a continuar siendo altos. Bueno, la verdad es que, doctor Bronstein, también llama la atención que con estos números se haya ejecutado, ¿no es cierto?, este pase. No está en cuestión el pase, sino que está en cuestión el momento del pase. ¿Cómo lo ve usted? Exactamente, Julio César, Gonzalo y a todos nuestros auditores. Lo que llama la atención, y siguiendo la línea argumentativa también de Gonzalo, es que incluso no personalizando esto, poniéndolo como Ministerio de Salud, a mí me llama la atención que se haga caso omiso de la opinión de los expertos y que hayamos sabido hace poco tiempo de que esta mesa COVID era dentro del OASIS, parece que era un espejismo, porque ni siquiera existía esa mesa o no existen los rastros de las opiniones que tenían los expertos. Ahora, también paralelamente a esto tenemos entes como la Universidad Católica, la Universidad de Concepción y la Universidad de Chile, que enviaron y promulgaron ahora su informe e-COVID, que muestra que desde hace 2 semanas ya están aumentando los casos. Entonces, Julio César, ¿cómo no va a ser paradójico si nosotros estamos pensando que están aumentando los casos y en un mal momento estamos aplicando este permiso de movilidad, sabiendo que la movilidad es el factor que aumenta los casos? O sea, estamos haciendo completamente lo contrario de lo que debiésemos hacer. Entonces, volvemos a caer nuevamente con la idea de que no hay un criterio sanitario. O sea, yo creo que hay diferentes voces ahí que están interviniendo, y nosotros tenemos que, como expertos, no podemos ser censurados. Ayer ocurrió algo también soslayadamente, ocurrió una censura también al doctor Bernucci, por ejemplo, esto que ponen que ha dado su opinión en estos momentos de crisis. Yo creo que la opinión del colegio médico, la opinión de los científicos tiene que estar en la mesa, y esto se veía venir. Hemos tropezado varias veces con la misma piedra. Habíamos hablado también del permiso de vacaciones, habíamos hablado también del Día de la Madre, habíamos hablado también que cuando se está dando una ayuda económica muy necesaria con el 10% y los bonos, no podía ser en un contexto de desconfinamiento. Entonces, esto no es al azar, parece, Julio César. Esto es como una lógica que está en contraposición, la lógica sanitaria con algún otro tipo de lógica. Entonces, yo llamo, y yo creo que te lo digo de verdad, de corazón, yo creo que todas nuestras críticas de Gonzalo, de todos los expertos o de lo que ocurre aquí en los matinales, van a empoderar a la gente de salud al ministerio, porque la gente de salud del ministerio tiene que ponerse desde su bioética, desde lo que ellos juraron, de que tienen que salvar vidas, tienen que evitar la enfermedad.
No puede ser que otras lógicas tengan razón de ser sobre la lógica médica en este momento. Obviamente la lógica económica es muy importante, pero se ha visto científicamente que los países que primero salen de la pandemia o que se ha manejado bien la pandemia mejoran económicamente, o sea, no son contrapuestas las dos cosas. Entonces, ese punto yo creo que es de suma importancia, o sea, siguiendo lo que dice Gonzalo, no pueden haber oídos sordos, tiene que escucharse a la gente de la ciencia en este momento. ¿Y qué le parece a usted, Gonzalo, por favor? Y esto es una de las cosas, sí, te iba a decir que una de las cosas que es bien frustrante es que hace un año, cuando todavía no habían 1000 fallecidos y cuando se discutía cuándo era el número de fallecidos real, todavía se discute, todavía nos mienten realmente acerca del número de fallecidos, estamos cerca de 37.000, probablemente mañana. Decíamos con esa cantidad de fallecidos que había que cambiar la estrategia. La estrategia no cambió, se cambió al ministro pronto después de esa crítica, pero no se cambió la estrategia. Realmente necesitamos cambiar la estrategia. En julio del año pasado, habían alrededor de 2.000 personas COVID en camas críticas. Hoy hay 3.000. Entonces la situación es muy grave, es una situación que no se transmite y creo que, y en eso estamos todos de acuerdo, el pase hace sentido porque efectivamente la vacunación va a tener un efecto y debiera tener un impacto sobre todo en la mortalidad, pero a su vez existe la cuarentena y el toque de queda. Entonces, todos los argumentos que se han usado esta semana, es decir, por ejemplo, el de la libertad, que es una cuestión muy paradojal, porque sí, nos hablan de más libertad, pero estamos hace más de un año, 14 meses, en toque de queda, uno de los toques de queda más largos de Latinoamérica, junto con Haití y creo que Perú. Entonces, realmente yo creo que cuando hablamos de la crítica a la comunicación, no es una crítica personal a Enrique, pero sí es una crítica a la estrategia global. Y yo creo que simplemente a mí me parece que este famoso pase de movilidad, que declara como dice Eduardo, una falta de entendimiento de cómo funciona el virus. El virus no es un ente autónomo biológico que vuela y se reproduce, requiere de nosotros. Nosotros somos sus vehículos, nosotros es donde se reproduce. Entonces yo creo que este pase de movilidad y todo lo que ha sucedido esta semana tiene mucho que ver nuevamente, y esa es la sospecha, con la cuestión política, con la cuenta pública que ocurre el próximo martes. Es decir, todavía, a pesar de que Chile cambió, a pesar de que realmente hay que mirar con optimismo lo que ha sucedido con lo de la Convención Constituyente, etcétera, todavía el gobierno maneja la pandemia como si estuviéramos en dictadura, y eso no puede ser. Se necesita una gobernanza muy distinta. De hecho, creo que al existir tan alta desconfianza va a ser muy difícil que mucha gente se vacune, y es necesario que la gente se vacune, pero hay desconfianza y sabemos que para vacunar se necesita una relación entre la autoridad y la ciudadanía que es de confianza, y eso no existe y eso se necesita construir. Por eso es tan necesario un cambio de estrategia, y las alternativas existen, están todas delineadas. Es muy claro lo que hay que hacer y, como dice Eduardo, en esa se tiene que privilegiar la salud, porque eso va a tener un efecto tanto en preservar la salud y que no se muera más gente, y también en poder ayudar a la economía que está tan devastada. Vamos a seguir conversando. No sé, señor director, si tenemos las palabras del ministro de Salud, Enrique París, ayer. La verdad es que vamos a tratar de también ponérsela porque no todo el mundo la sabe, pero usted adelantaba algo, Eduardo, adelantaba el tema de las críticas en contra del doctor Bernucci, pero una crítica en torno a la crítica, una crítica a los que critican. A usted eso lo pone nerviosa, no le gusta, ministro París, por participación en matinales del doctor Bernucci. Sí, porque... Ahí dice, si la situación se comprueba, se tomarán las medidas correspondientes. ¿Por qué el doctor dijo esto, el ministro? Porque hubo una denuncia de que el doctor Bernucci aparecía en horario de trabajo, ¿no es cierto?, en matinales, ¿no es cierto? Ahí está un poco el titular, ¿no? Y dice, si se comprueba, se tomarán las medidas adecuadas. ¿Y a ti eso no te gustó, Eduardo? Cuéntanos por qué. No, por varias razones, Julio César. La primera es que porque nosotros los médicos y los especialistas, si estamos acá,
estamos por una razón mayor, por una razón que tiene que ver con la salud pública, con la educación, con la promoción de la salud, con informar a la población, que es uno de los puntos esenciales de la medicina. La medicina se basa en eso, toda la salud se basa en eso. O sea, este es un rol social. Nosotros no venimos aquí, no estamos conversando de cosas nimias, de cosas superfluas, estamos conversando de la vida y la muerte, de políticas públicas. O sea, este es un rol importante, y si nosotros estamos acá es porque ponemos en una balanza que hacemos un espacio, le pedimos permiso a nuestros pacientes o a nuestra gente institucional que nosotros dependemos de ellos, porque entienden también que este es un rol dentro de una crisis sanitaria. Y yo, con mayor razón, siendo saludista. Por otro lado, lo que ocurre, como punto 2, yo considero, es atacar al mensajero y no al mensaje, porque no se ataca de fondo lo que dice el doctor Bernucci, se ataca la forma. Y eso es muy cobarde. Y por otro lado, encuentro muy contradictorio que el medio de prensa en el que salga, que tiene que ver con la libertad, precisamente está haciendo soslayadamente una censura. Entonces a mí me parece que la gente quiere saber la verdad, la gente quiere tener diferentes opiniones basadas en la ciencia, y que no estemos dominados solamente por una opinión de una persona que no sabemos bien quién está tomando la decisión. No sabemos si existe esta mesa central, como hablábamos antes. Entonces, ¿quién está dando las opiniones? ¿Quién está diciendo las políticas públicas? Y como te lo decía, de buena fe, Julio César, todo lo que nosotros decimos acá, yo creo que va en pro de la salud de la población. Y este es un rol social. El que estemos en los matinales es un rol que ayuda a la sociedad en términos médicos y de salud. Bueno, yo creo que voy a apoyar lo que usted dice, porque creo que es muy importante hoy más que nunca la transparencia. La transparencia ya no es un valor secundario, está en el estándar primordial de un país, de una nación y de un país como Chile. Entonces es muy importante escuchar distintos actores, distintas voces, mantener a la población informada, que la gente tenga una opinión crítica, reflexionar. Nosotros damos las cifras a diario, pero no son un número. Tenemos que contextualizarlas, tenemos que compararlas, tenemos que tratar de convocar a expertos, científicos, gente connotada, para que nos ayude a entender. La cantidad de muertos no son una cifra, son seres humanos, son personas. La cantidad de enfermos que han padecido COVID y que han vuelto a sus casas, pero han tenido que aprender a comer, han tenido que aprender a caminar, han tenido que aprender algunos muchas veces a poder ser independientes de nuevo. Entonces, estamos frente a una situación donde la información no puede estar en solo unas manos, y no puede haber solo una comunicación específica de alguien que tiene un interés, por muy bueno que sea ese interés, porque a lo mejor es un interés por el bien común, pero tienen que haber distintas voces, distintos comentarios, y ese es el rol hoy día también de la televisión, ¿no? Poder contraponer, poder cuestionar, poder enfrentar, generar la reflexión, la conversación que es tan sana. Gonzalo, ¿te quieres referir también a este caso? ¿Te preocupa también este tema de la información? Sí, yo creo que es central, y estoy totalmente de acuerdo con Eduardo. Yo creo que lo de ayer fue una manera de censurar y de amenazar. Y por eso decía que, en cierta medida, todavía pienso que la gobernanza de esto es como que si fuera una especie de dictadura. Pero quiero enfatizar otro tema para no personalizarlo tanto en eso que yo creo que para todos es muy obvio, esa operación que se produjo ayer. Lo que tú decías, yo creo que hay que enfatizar que estas no son solamente cifras. Ayer conversaba y decía, ¿qué pasaría? ¿A cuántos funerales de personas muertas por COVID han asistido las autoridades de gobierno? Es decir, hay todavía una tremenda falta de empatía por las más de 100 personas que mueren diariamente. Hoy en día tenemos alrededor de 130 diariamente como promedio. A través de la pandemia es alrededor de 100 entre los sospechosos y los confirmados. Entonces, son historias de personas, y yo creo que aquí ha faltado, probablemente el presidente no podría ir a un funeral porque lo funarían como lo funaron ayer en un funeral de un carabinero, o sea, pero yo me pregunto cuántas veces han asistido y han conocido las historias reales, más allá de usarlas políticamente para convencernos de un discurso que ya está vacío, que nadie le cree. Yo creo, y volviendo a la alternativa, sabemos que hay que, por ejemplo, tener una muy buena trazabilidad, que no existe, es imposible en este momento porque la pandemia está descontrolada. Sabemos que debemos fortalecer la APS, etcétera, etcétera. Hay una serie de medidas. Sabemos que
el contagio se produce por la vía aérea y que por lo tanto impedir que las personas salgan afuera de su casa no hace sentido. En ese sentido, las cuarentenas como están diseñadas no funcionan. Necesitamos transparencia. Cuando tú hablas de transparencia, necesitamos completa transparencia en un nuevo rediseño de este paso a paso. Todas esas medidas apuntan a una nueva gobernabilidad. No basta que renuncie el doctor París. Yo sinceramente, y asumo completa responsabilidad, pienso que el doctor París debiera renunciar. Eso no resuelve el problema, pero sí avanzar a una gobernabilidad que esté menos localizada en la demagogia de la política diaria, de la encuesta. Porque esto es serio. Si nosotros, primero, junio ya está, como siempre uno dice desde esta perspectiva, no hay mucho que hacer respecto a las cifras de lo que va a pasar en las siguientes 2 semanas. Pero para lo que sigue, es necesario hacerlo. Una de las cosas, por ejemplo, que es importante es que la vacunación aparentemente sí efectivamente va a reducir la mortalidad. La va a reducir. No la ha reducido a los niveles que necesitamos. La va a reducir en algún momento. Pero sí va a haber, como hay tanta circulación del virus, hay muchas personas que incluso vacunadas pueden desarrollar la enfermedad de modo asintomático y esas personas van a estar contagiando. Y por lo tanto, es imprescindible hacer prevención. No es nada acerca de no vacunarse, hay que vacunarse y al mismo tiempo ser completamente transparente respecto a lo que sabemos, por ejemplo, en relación a las distintas vacunas, a su impacto y a su efectividad. Sabemos eso y yo creo que esta transparencia es necesaria y el gobierno está en tan mala situación que la verdad es que saber la verdad no le va a bajar aún más la falta de favoritismo de la población. Este es un gobierno completamente fenecido, pero sí necesita dársele una gobernabilidad a esta estrategia, porque si no van a seguir muriendo muchas personas y eso es prevenible. Por eso, y no es que nos cuarentenemos, yo creo que la cuarentena, bueno, si uno va a cualquier comuna, uno se da cuenta que da lo mismo la cuarentena, la gente está afuera, etcétera. Pero sí se necesita un mensaje claro, pacífico, de cuidado. Esto no es una batalla entre el gobierno, en este caso personalizada esta semana entre París y la ciudadanía. No puede seguir el ministro politizando algo que ya está demasiado politizado. ¿Tú crees que van a seguir, Gonzalo, subiendo los casos? Sí, lamentablemente este permiso de movilidad, es que eso es lo que uno piensa, Julio César. Uno dice, bueno, si no están tomando medidas que inhiban los casos, no tomen medidas que aumenten los casos. Entonces está bien, va a tener un efecto positivo sobre la gente que se quiera vacunar, pero van a aumentar los casos en las próximas semanas probablemente, o se van a mantener, y las UCI están al más del 300% de utilización. Están aumentando la cantidad de personas menores de 50 años y mayores de 70 años nuevamente. O sea, estamos en una situación muy crítica. Entonces, si nosotros vamos a tomar medidas, que sean medidas que vayan por lo menos en una lógica de disminuir la movilidad. Y hay diferentes formas de propiciar la vacuna. Hay que ser un poco más creativo. Hay que, por ejemplo, tal vez la gente que se vacune, que tenga algún acceso a medicamentos de alguna manera con más barato. Por ejemplo, la gente más joven que pueda acceder, qué sé yo, a streaming de maneras más baratas o a algunas plataformas. También, por ejemplo, la gente que tenga un pensamiento más ecológico, tal vez la preservación de una playa, la limpieza de una playa cada vez que se vacuna gente. O sea, tenemos que empezar a pensar como piensa también la ciudadanía. ¿Te fijas? Porque esto tiene una lógica totalmente contrapuesta a lo que esperamos como sociedad médica y como gente que trabaja en salud. Ahora, desde el punto de vista de la estrategia en salud, es verdad que nuestras cuarentenas, como alguien dijo por ahí, nacieron de alguna manera muertas nuestras cuarentenas, porque las cuarentenas, para que funcionen, tienen que venir con ayuda económica, tener un plazo definido y ser cortitas. Ya no fue ya eso. Ahora es muy difícil plantearle a toda la población que vamos a tener nuevas cuarentenas más intensas. Entonces, nuevamente, también lo que decía Gonzalo y tú también, Julio César, es buscar instancias que yo también he tratado de relevar el aspecto cultural
que necesitamos para poder salir adelante, como una mística, como un espíritu, como esta fraternidad que tenemos que construir entre los medios de comunicación, con la ciudadanía, para que la gente sienta propia esta campaña. Y es muy difícil con un gobierno con tan poco apoyo. Bueno, y además agregar a eso, con lo que estoy totalmente de acuerdo, es que necesitamos informar mejor los datos. Por ejemplo, hay una iniciativa que tenemos con un equipo de expertos y científicos, que es el Data COVID-19 Chile, que todos los sábados, lo pueden seguir en COVID-19CL en Twitter, todos los sábados hace una vocería semanal en donde estrictamente nos dedicamos a comunicar los datos oficiales y a mirarlos desde una perspectiva que ayude a las personas a tomar decisiones racionales. No podemos seguir con esta especie de adrenalina 3 días a la semana que no sirve para una mejor convivencia. Eso tiene que cambiar. A pesar de todas las dificultades, de toda la incertidumbre, podemos controlar esto, aun cuando, se han hecho muchas cosas que están mal, pero es necesario aprender. No podemos seguir con esta situación de esta manera y no podemos estar sujetos, no nos merecemos como ciudadanos y ciudadanas, después de que han muerto casi 37.000 personas, que sigamos con esta violencia que viene desde la autoridad. Eso tiene que parar. Bueno, estamos también tratando nosotros de comunicar a toda la gente que nos está viendo que la situación es muy compleja, es difícil. Hay una cantidad de casos nuevos muy alta y yo les quiero contar a todos ustedes porque a veces nos cuesta poner en contexto las cifras. Cuando se habla del 98% de ocupación de camas, ¿no es cierto? Estamos hablando de una cantidad de camas impresionantes porque no son el mismo porcentaje del 92, 93%, 94% de la primera ola. Hay casi el doble de camas. Es decir, nosotros no es un porcentaje que usted tiene que mirar en sí mismo y decir, hay 98, pero también ya hubo 90 y tal. No. Hoy día estamos hablando de un 98% de ocupación de casi el doble de camas que había hace un tiempo atrás. Entonces estamos hablando de una situación que de verdad muy difícil porque el aumento de camas implica, ¿no es cierto?, más personal capacitado, en algunos casos precariedad, en algunos casos, ¿no es cierto?, camas que se arman con máquinas de anestesia, Eduardo. O sea, sí, claro. Estamos hablando de que estas cifras, si bien no son comparables a las de la primera ola, porque es todo más camas, más ventiladores, es todo más, digamos. Exacto, y eso tiene un impacto directo en la calidad que va a recibir, el acceso y la calidad que va a recibir la persona que ingresa a una UCI. Y además, súmale también, Julio César, además de que nosotros tenemos que abrir nuevas salas con máquinas de anestesia, con personal que no tiene la experiencia adecuada que tienen los urgiólogos que han trabajado toda la vida en esto, y el personal también de apoyo no tienen la experiencia, sumémosle también el cansancio y la frustración que sentimos como equipo médico. Sentimos una frustración enorme. O sea, cuando nosotros vemos que las medidas hacen que aumente la cantidad de personas que llegan a nuestras salas, a nuestros servicios de urgencia, a nuestras UCI, y los vemos fallecer, es una cosa que tú dices, no hay noción, ¿te fijas? Y como bien dices tú también, con el 92% o sobre el 92% está todo lleno en el fondo. La gente está teniendo que esperar horas en la urgencia, la gente está con dificultades para ser trasladada a lugares donde se le entregue una cama de USP, de unidad de paciente crítico adecuada. O sea, yo le pediría a la gente que se cuide del COVID y se cuide también, que tengan noción que cualquier accidente que tengan, un infarto, también está golpeado el sistema completo, ¿te fijas? Y sumándole un tema más también, imagínate la situación controversial que ocurrió con este médico, nuestro expresidente de la Socini, que está siendo cuestionado desde una clínica privada, tal vez ya hablaron de este tema, pero porque él entregaba camas para los pacientes más vulnerables de nuestra sociedad, que son los pacientes FONASA. O sea, también esta integración entre la salud pública y la salud privada está siendo cuestionada. Entonces, el sistema está funcionando a un nivel rojo, ya quemándose. Entonces la gente tiene que entender eso, tiene que cuidarse. Hay algo como que también aparece bastante, que es como que el pueblo cuida al pueblo, la gente se cuida sola.
Yo creo que en este momento, lamentablemente, hasta que no se tomen medidas más certeras de parte del gobierno, la gente tiene que cuidarse, tiene que saber que el autocuidado es imprescindible en estos momentos. Bueno, hacemos un llamado ferviente a la gente precisamente en relación a lo que está diciendo Eduardo, ¿no? A cuidarse. El autocuidado es muy, muy importante. Salga solo si lo necesita. La verdad es que ojalá los líderes de las distintas empresas, instituciones donde la gente trabaja, ¿no es cierto?, asumieran ese liderazgo que no solamente es laboral, sino que también hoy día es social, para invitar a la gente a trabajar telemáticamente, para tratar de tener a las menos personas en aglomeración, para que estimular todas las empresas el lavado de manos, el uso de mascarilla, la responsabilidad, la ventilación, que son tan importantes. No podemos tener una falsa seguridad ni cantar victoria antes de tiempo. El pase de movilidad no significa absolutamente nada de que estemos mejor. Ojalá fuera ocupado para la gente caminar en un espacio abierto, poderse relajar y poder salir a caminar y no aglomerarse a situaciones así. La verdad es que estamos en un momento muy complejo y queremos... Bueno, volvemos, estamos con Gonzalo y con el doctor Eduardo Bronstein. Tenemos que cerrar y para que el programa nos quede con cierta lógica y cierto equilibrio y cierta conexión, cuando ustedes se vayan voy a tener la oportunidad de conversar y tener una entrevista con el ministro de Economía, Lucas Palacios. Por lo tanto, me encantaría que ustedes le dejaran hecha una preguntita también al ministro de Economía, Lucas Palacios, ya que para que el programa tenga algún tipo de conexión, ¿no? Porque de pronto pasamos de conversar con los doctores, de ver las camas críticas, después pasamos a conversar sobre el pase y después estamos con unas cámaras en Fantasilandia hasta lleno. En este instante parece tragicómico, pero en este minuto Fantasilandia tiene una tremenda fila para poder ingresar porque está abierto. Entonces, tampoco no podemos ser tan bipolares, digamos, tratemos de darle una conexión a esto. Gonzalo, a ver si nos tiene una pregunta para el ministro. Mira, al ministro le gustan las cifras. Hoy volvió a subir el número de contagiados. Estamos en alrededor de 8.700 contagiados. Nuevamente estamos sobre 100 fallecidos. Y la pregunta para el ministro de Economía, porque él es el que decide. Él es el que decide, en realidad la pregunta es mejor dirigida a él que al ministro de Salud. La pregunta es, ¿cuántos más fallecidos se necesitan para que nos tomemos en serio la pandemia? ¿Cuántos fallecidos se necesitan para reactivar la economía? Según él. Él mira todo en números. Yo le pregunto, ¿cuántos fallecidos aguanta el país tener? ¿Necesitamos 38.000, 40.000, 50.000? ¿Cuántos fallecidos necesitamos para que la economía, de acuerdo a él, esté mejor? Recuerden además que la economía es muy importante porque el vector fundamental, como dice Aire y Vía 2021, es los aerosoles. Y la actividad laboral el contagio se produce por la vía aerosol. Entonces, nuevamente, ¿cuántos fallecidos más necesitamos para lograr los objetivos que tiene el ministro de Economía? Muchas gracias, Gonzalo. Eduardo, ¿usted tiene una pregunta para el ministro? Sí, yo sé que el ministro parece que es poeta también, así que le voy a hacer una pregunta sin números a él también. ¿Qué significaría para él considerar que la economía es salud? O que la economía debiese ser salud. Y le haría un pequeño comentario también a él y a otros también, y le diría que los profesores no son sus empleados, los médicos y la gente de salud tampoco somos sus empleados. Y eso lo digo a título personal como un comentario también. Gracias a los dos, Eduardo, Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros. Son las 11:06. Seguimos adelante. Una de las razones fundamentales es precisamente que las ayudas han llegado a destiempo. No hemos podido coreografiar bien, ¿no es cierto?, el tema de la ayuda con la medida sanitaria. Aquí se necesita, por lo menos, se necesita una perfección entre el anuncio sanitario y la medida económica que llegue a los hogares de los chilenos. Al parecer tendríamos una oportunidad única con el retraso ya de mayo, pero por lo menos junio, julio y agosto tendríamos una oportunidad única
de asegurar ayudas por 3 meses, de que la gente tenga conocimiento de estas ayudas y de quizás ahí mejorar en tema sanitario para poder pedirle a una persona que se quede en la casa y que tenga la certeza de al menos 3 meses de ayuda para poder sobrevivir. Estamos ya con nuestros parlamentarios, aquí estamos con Jorge Ramírez. ¿Cómo está, Jorge? Diputado de Guillermo, disculpe, lo confundí con un colega suyo, con Jorge González, lo tengo en la cabeza, que sacó un disco nuevo de Demos, Demos 2, ahí se lanza el primero. Guillermo Tomás Fuentes. ¿Cómo estás, Julio César? ¿Cómo está, diputado Boric? Gabriel Boric, precandidato a la presidencia, y la diputada Natalia Castillo. Aquí estoy. Hola. Guillermo, partamos con usted. ¿Qué le pasa con este debate que se ha enardecido con estas cifras, con estos contagios, con esta cantidad de fallecidos con respecto al pase de movilidad? Bueno, primero, buenas tardes ya a todos, Julio César. Mira, la verdad es que es imposible saber lo que va a pasar en el futuro, pero uno tiene más o menos la posibilidad de acercarse a lo que puede pasar mirando otros países. Cuando uno ve, por ejemplo, la experiencia de Israel, ¿cierto? Que es el país que todo el mundo está mirando porque ha sido la experiencia más exitosa. Israel, al día 6 de marzo, tenía la misma cantidad de vacunados que tiene Chile en porcentaje, pero tenía el doble de contagios diarios que estamos teniendo nosotros hoy día. Y lo que muestra la experiencia es que Israel, a partir de este momento, cuando estamos sobrepasando el 53-54% de vacunados, la curva de contagios debiera empezar a caer rápido. Cuando nosotros vemos, Julio César, que hoy día el 90%, creo que el 95%, pero para no pasarme de largo, el 90% de las personas que están internadas en UCI por COVID no se han vacunado, no se vacunaron, entonces uno se pregunta, ¿por qué no podemos darle a personas que hoy día necesitan salir por un tema de sanidad mental, por un tema económico, por un tema de que muchos no han visto a sus familiares durante mucho tiempo, especialmente los adultos mayores, cómo no les vamos a soltar un poquito la mano solo en cuanto al desplazamiento de que ya están vacunados? Acá no hay más, no hay chip libre, como dijo el ministro, en términos de aforo, en términos del uso de la mascarilla, en términos de todas las restricciones que hay hoy día, solo en materia de movilidad, solo para aquellos que lleven ya más de 15 días desde la segunda vacuna. Eso es razonable, se ha hecho en otros países del mundo, son personas que necesitan salir y yo creo que está bien que el ministro defienda esta medida. Yo quiero insistir, de la gente que hoy día está grave, porque lo que nosotros queremos evitar son los casos que finalmente son los más trágicos, que terminan en la UCI o incluso falleciendo. Esos casos son personas que no se han vacunado. Y un último punto, Julio César. Desde que el gobierno anunció esta medida, el porcentaje o el número de personas que pudiendo vacunarse no lo habían hecho y ahora se están vacunando subió al doble. Es decir, las personas que no se vacunaron porque no quisieron, desde el anuncio el domingo pasado, en estos días hemos visto que se iba a vacunar el doble de gente que antes. Está también funcionando como un aliciente para que las personas se vacunen. Y eso nos beneficia a todos. Son las 11:55, volvemos con todos a conversar. También vamos a hablar del voto obligatorio. Vamos a hablar del voto obligatorio, vamos a hablar de estos mínimos comunes, vamos a seguir conversando de este pase que ya es una realidad, pero también vamos a preguntarles con cuántos casos tienen que haber, cuántos fallecidos tienen que haber para que quizás vuelvan medidas restrictivas nuevamente. La verdad es que este es el primer fin de semana recién con pase de movilidad, o sea que estas cifras que estamos viendo no tienen nada que ver con este pase. ¿Cómo va a ser una semana más con este pase? Bueno, lo vamos a ir conversando también con nuestros invitados. Vamos al corte y volvemos de inmediato. Gabriel, bueno, estábamos precisamente hablando de este pase. Guillermo hablaba de las libertades, precisamente del tema de la vacunación, que era relevante estimularla. Pero las cifras son muy altas, las cifras, lamentablemente las cifras han crecido y vemos ya esta situación, por ejemplo, en el hospital de la Universidad Católica, Gabriel. Sí, yo creo, Julio César, bueno, saludar a todo el panel, a todos y todas quienes nos están viendo, que nadie está en contra de las libertades, más aún en un país, en uno de los únicos países del mundo, si no me equivoco, el único que ha mantenido el toque de queda por más de un año. Todos queremos mayores libertades y que, por supuesto, las medidas restrictivas de la misma se puedan ir relajando. El problema son
los momentos en que se anuncian. De hecho, el mismo Colegio Médico, la SOCHIMI, las diferentes agrupaciones de expertos en la materia han dicho que no están en contra en sí mismo del pase de movilidad, sino que el problema es el momento en el que se anuncia, en donde finalmente la comunicación de riesgo de la que tanto hablamos en algún momento termina siendo tremendamente deficiente y se entregan señales contradictorias, en donde estamos en un momento muy crítico en la mayoría de las regiones del país, muy crítico con una alta circulación del virus, y finalmente se termina dando una señal de relajo, más allá de lo que significa esa señal en sí misma. Y paralelo a eso, lo que yo diría que es más grave es que las ayudas, las transferencias directas a las familias no han llegado, y ahora recién las ingresaron al Parlamento la semana pasada, o sea, esta semana. Cuando estamos de acuerdo, yo, Julio César, creo que contigo tuvimos un debate con Camila Flores, no sé si fue acá o en otro programa, y estábamos de acuerdo hace un mes, más o menos, en términos generales. Entonces, el nivel de demora y de negligencia que ha tenido el gobierno para poder restringir la movilidad, ayudar directamente a las familias para que la gente se quede en su casa, es sencillamente inaudito y ya casi a estas alturas doloso. ¿Qué piensa usted, Tomás? ¿César, puedo preguntarle algo, Gabriel? Sí, por favor, pregunte lo que quiera. No, sí, es simplemente para entender bien. Gabriel, ¿tú estarías a favor de terminar con el toque de queda o tú dices que no porque sería una señal equivocada de relajo? En este momento, cuando estamos en medio de esta nueva alza, creo que sería una señal compleja. Yo creo que el toque de queda hay que, por ejemplo, las comunas en fase 4, te pongo un ejemplo, Juan Fernández, o una comuna de mi región, Timauquel, que no tiene ningún caso activo. ¿Cuál es el sentido de que esté en toque de queda Timauquel? Ninguno. Entonces, me parece que el toque de queda nacional, tal como está planteado hoy día, no tiene sentido sanitario. Pero las comunas en donde, por ejemplo, en la región metropolitana, en las comunas de la región metropolitana, donde hay una alta circulación del virus, en este momento, desgraciadamente, todavía sigue teniendo sentido. No mantendría. Entonces tú mantendrías el toque de queda para el 95% del país, porque el 95% de las comunas están en fase 1 o 2. Yo en este momento creo que no hay que dar señales equivocadas respecto de lo que significa la comunicación de emergencia, que va toda englobada. Yo sé lo que me vas a decir ahora, porque vas a tratar de que entre en contradicción con lo que dijimos hace semanas. A mí lo que me interesa... No, si quiero entender lo que estás diciendo, no te estoy entendiendo una trampa. No te estoy entendiendo una trampa. El gobierno en este momento lo que importa, y ojalá que nos pongamos de acuerdo en esto, es que principalmente las ayudas a las familias para que se puedan quedar en la casa y que las cuarentenas, ya sea fase 1, fase 2 en fin de semana, no sean un privilegio que lo pueden pagar solamente algunos, se hagan ya. Y ahí el Parlamento tenemos un rol que jugar y ojalá lo saquemos lo más rápido posible la próxima semana. Perdón perdón a los dos, quizá a los cuatro por ser tan poco optimista, Tomás, pero yo creo que ya fue. La gente ya se cansó, ya esperó, ya está aburrido de la cuarentena. Esto tenía que haber sido el año pasado. La ayuda fuerte, contundente, la cuarentena corta, poder abrir, poder tener más libertades como este paso antes, pero eso implicaba una reacción a tiempo. O sea, hay cosas que no se pueden volver a recuperar nomás. Y aunque hoy día le pongamos ñeque, empeño, y ojalá en los próximos 3 meses llegue la ayuda a toda la gente, ya está agotada, ya está cansada, Tomás, ya está aburrida. Y por lo mismo todos tienen un poco de razón, finalmente. Todos los que aquí hablan van a tener un poco de razón, pero ya fue. Sí. Bueno, Tomás. Mira, lo que pasa es que tú partiste súper bien porque dijiste las cifras. No es solamente una cifra, es un problema tan grande que involucra muchas cifras. Llevamos 440 días en cuarentena. 440 días en cuarentena. Y no significa solamente eso de que el 95% efectivamente de los que están en cama UCI no se han vacunado. Significa lo que hemos hablado muchas veces, problemas mentales. Significa, pero mira el siguiente, significa que el comportamiento de los chilenos, por eso yo no sé por qué algunos dicen, por Dios, la señal del pase de movilidad. Al principio, ¿cuántos dejaron de circular? El 75% de los chilenos. ¿Cuántos están dejando de circular hoy día? El 25%. Con cuarentena o sin cuarentena, 3 de cada 4 chilenos sale. Entonces, ¿es el pase de movilidad algo que va a alterar la cifra? No sé.
Y yo creo que el ministro París está, obviamente, si él sabe que mañana esto hay que retirarlo, lo va a hacer. Pero atacarlo y crucificarlo y poco menos que decir de que él es el responsable de las víctimas de mañana, creo que es una acusación política mañosa y que en verdad no soluciona el conflicto. Sigamos con las cifras. Claro, hemos hecho muchas cosas, está bien, hemos llegado tarde muchas veces, no nos hemos puesto de acuerdo, ni el gobierno, ni la oposición. Los mínimos comunes hoy día cumplieron... Pero Tomás, ¿por qué hace un año un chileno necesitaba 40 lucas para vivir, 45, y hoy día necesita 177, 200? ¿Qué pasó? Es que Julio, se puso más comilón, se puso más gastadores, despilfarrador, se quiere comprar un escudo a la esquina. ¿Qué pasó? Es que Julio César, lo respondo de la siguiente manera, pues te contrapregunto. ¿Por qué hace 4 años, 2017 a la fecha, la oposición y el gobierno se pusieron de acuerdo con aumento del ingreso salario mínimo, 18 lucas, 11 lucas, 18 lucas, y el año pasado 6.000? Si yo no soy oposición, hablemos de la pandemia. Pero por eso no, es que te quiero decir que hay una generalidad de que ahora se necesita 173.000 más. Entonces, ¿qué te quiero decir yo? Creo que tenemos todos, y sobre todo la oposición también, pocas ganas de conversar, pocas ganas de dialogar. Tomás, yo no soy de la oposición. Le pregunto una pregunta abierta. ¿Qué pasó que el ministro Briones decía que 45 lucas estaban suficientes y hoy día estamos peleando entre las 177 y las 200 y tantas? ¿Qué pasó? Porque el gobierno estaba equivocado. ¿Perdón, Guillermo? El gobierno estaba equivocado. Lo hemos conversado es muchas evidente veces. Lo que tú dijiste al principio, Julio César. El año pasado, el año pasado fue poco audace el gobierno en cuanto a las ayudas y muchas de las ayudas llegaron tarde. Eso es evidente. Fue un error pedir merma económica, fue un error, porque invisibilizábamos a todos los que tenían que, por ejemplo, acudir por crisis de pánico, por soledad, por depresión, a todo lo que eran enfermedades médicas. Fue un error discutir 10 lucas más o 10 lucas menos, fue un error. Y hoy día, que está la oportunidad, y te lo digo al tiro, ¿cuál es el mejor ejemplo que yo veo, Julio César? Que cuando hace 27 días que se cumplen hoy día, entra, no hablemos de Yarna Proboste, no hablemos de nombre, el Ejecutivo con el Senado y la Cámara de Diputados, para buscar mínimos comunes, resulta que salen y nos demoramos 27 días en que unos propongan A, otros proponen B y otros proponen C. Y si yo hoy día te digo, Julio César, que estoy en desacuerdo con los 3 y yo propongo 800 lucas, entonces yo tengo más razón que el resto, no, pues Julio César. Por eso te digo yo que lo mejor era que los 3 actuáramos a la altura de los cargos de los 3, corporaciones y ejecutivos, y dijéramos, nos pusimos de acuerdo en esta propuesta con estas fórmulas para poder pagar. Claro, Tomás, lo que pasa es que cuando la culpa es de todo, es de nadie. Entonces resulta que estamos en el peor de los mundos porque, ¿sabes qué es lo que me pasa a mí como ciudadano? Es que sí se podía llegar a un buen acuerdo. Sí se podía entregar un poquito más de dinero. Sí se podía generar, quizá el año pasado, un plan a un año, a 8 meses. Una renta única a 8 meses. O sea, sí se podía. Y no sé por qué siempre se evitó, se le sacó por lo que haya sido, porque ya la verdad es que por lo que haya sido. Entonces, lo que hoy día ve la gente dice, oye, sí se puede, y sí se puede llegar a un mínimos comunes, y sí se puede hacer esto, y sí se podía tener un poquito más de plata, y sí podía hacer el 100% del registro social de hogares, y no tenía que uno someterse a la humillación de meter mal el cuestión, de tener que bajar la categoría del hijo, el tener que demostrar que soy súper pobre, pero soy más pobre que el de al lado. Entonces sí se podía, pues, Tomás. Y eso es lo que hoy día, porque tenemos que ponerlo en la mesa para que no vuelva a pasar. Porque yo creo que eso es, que no vuelva a pasar esa humillación tan grande de la ciudadanía. No puede volver a pasar. Natalia, usted queda con la palabra. Son las 12:18 para que... por favor, Natalia, tiene la palabra. Sí. Bueno, muchas gracias. Estaba medio atragantada sin poder opinar de todo lo que estaban hablando antes. Todo este bloque. Pero a ver, hasta la 1. Lo primero es que yo soy una defensora de las libertades individuales. El toque de queda no ha demostrado que es una medida eficiente para efectos de controlar la pandemia. Y en ese sentido, yo creo que hoy día no se justifica seguir teniendo el territorio con esta medida, más encima con un territorio que está militarizado. Hemos normalizado la presencia de los militares en la calle, y creo que el toque de queda no contribuye en eso. Ahora, respecto al pase de movilidad,
yo creo que la medida no es mala en sí misma, sino que, como se ha dicho acá también, hay un tema de la comunicación, de cómo se ha hecho, del momento en que se ha hecho, del cómo se ha hecho, y además de lo contradictorio que puede ser con el aumento que estamos viendo ahora. Ahora, al gobierno ya no hay ni que pegarle porque se pega solo. Y creo que nuestro rol desde la oposición tiene que ser a tratar de buscar soluciones y no seguir aumentando los problemas. Y por eso es que concurrimos de muy buena fe a este diálogo por los mínimos comunes, pensando en que había realmente una apertura en poder buscar esas soluciones. Hicimos propuestas muy concretas. Y en esto tuvimos un portazo de vuelta por parte del gobierno, donde prácticamente no se escuchó nada de lo que nosotros proponíamos. Nosotros proponíamos, por ejemplo, que el ingreso de emergencia, póngale renta universal, el nombre que quiera, yo no me mareo en esas cosas, tenía que permitir que las familias estén sobre la línea de la pobreza, y nosotros además decíamos que debía estar un 30% sobre la línea de la pobreza. ¿Qué nos dice el gobierno? Que no, y que el 85% de las familias chilenas van a seguir bajo la línea de la pobreza. Dijimos también que esto debía ser por 4 meses, a lo menos 4 meses para pasar agosto, y eventualmente ver si esto se podía renovar por un tiempo más en circunstancias de evaluar el momento. Y lo que se nos dijo es que no, que va a ser por 3 meses y que se podría renovar, pero bajando los montos. Entonces, bueno, y lo otro, que es un nudo crítico importante de esto, el tema de las postulaciones, porque como se ha dicho en otras oportunidades, es un poquito enredado postular, y por eso para nosotros era importante que esto fuera un mecanismo fácil, que tuviera en cuenta la brecha digital que hay en Chile, y que permitiera que fuera sin postulación y le llegara a las personas directamente. Bueno, y se nos vuelve a decir que esto va a tener que ser de nuevo con postulación. No tiene ninguna, además, enfoque de género estas medidas. Ningún enfoque de género. O sea, hay las mujeres emprendedoras, por ejemplo, de los distintos barrios que están haciendo cualquier negocito y que están empezando sus empresas ahora, evidentemente no tienen ventas que demostrar durante este año, por lo tanto tampoco van a recibir el apoyo que se está dando a las pymes. Bueno, y podemos seguir, pero yo sigo en la vereda de encontrar las soluciones, porque insisto, el gobierno se pega solo, no hay ni que pegarle, y espero que los proyectos se puedan tramitar y busquemos algún mecanismo para que llegue la ayuda. Les voy a dar una tarea a cada uno como profesor. Una tarea a cada uno, a ver si enganchamos, si me enganchan conmigo. Mezclar en un minuto, tienen un minuto para hablar cada uno, y mezclar el voto obligatorio con la propuesta del Frente Amplio y del PC para incluir las listas de los independientes en las próximas elecciones, que compitan en mayor igualdad de condiciones. A ver, ¿qué es lo que está pasando ahí? Hay una negociación, hay una conversación, hay unos que quieren, otros que no quieren. Vamos a partir por Guillermo Ramírez, a ver si podemos mezclar esas dos cosas. El ingreso de los independientes a competir realmente, como fue en la última constituyente, versus el voto obligatorio. ¿Cómo lo ve usted? A ver si en un minuto, si se la puede... Ayúdame usted, compadre. No me acuerdo ahí, un minuto, vamos. Pero es que, bueno, terminamos el programa. Simplemente decir que una buena noticia, Natalia: todas las mujeres van a recibir un 20% más en todos los instrumentos. Esto tiene focalización de género. Segundo, otra buena noticia para ti, Natalia: es falso que hay que postular, está el 100% registro social de hogares. Tercera cosa que te quiero decir, Natalia: el Frente Amplio propuso por la primera vez 100% registro social de hogares, libre a la pobreza, y es lo que el gobierno está ofreciendo. Es el que encuentra todo malo de la contraparte, el que no quiere conversar, el que pega el portazo. En ese caso no es el gobierno, son ustedes. Y sobre el tema del voto obligatorio, Julio César, decir simplemente lo siguiente: a mí en principio me gusta el voto obligatorio, pero me complica en un contexto de pandemia estemos obligando a todos los chilenos a ir a votar. Y por lo tanto yo creo que es totalmente contraproducente cuando todavía va a haber gente asustada, todavía va a haber gente enferma. Nosotros estemos hoy día proponiendo que para la próxima elección parlamentaria y presidencial la gente esté obligada. Pero con el pase se puede ir a votar. No tiene nada que ver. ¿Cómo? Ahí está, vamos, con el pase se puede ir a votar o no con el pase. Vamos, Guillermo, un minuto para Natalia Gastel. Natalia, usted para que le conteste al tiro.
No, yo estoy de acuerdo con el voto obligatorio. Ahora, lo que me refería, el enfoque de género tiene que ver principalmente con las mujeres emprendedoras que no están siendo consideradas aquellas que hoy día tuvieron que armar una empresa porque no estaban recibiendo apoyo. Así que ahí tarea para la casa también. Estoy de acuerdo con el voto obligatorio. Y creo que hay que buscar los mecanismos para poder incorporar a los independientes, pero me parece que la propuesta que ha presentado el Frente Amplio y el Partido Comunista es bastante irresponsable en ese sentido, porque más bien lo que está haciendo es desfondar el sistema de partidos políticos. Incluso, por ejemplo, con esa propuesta, en algunos lugares sería mucho más fácil presentar listas de independientes que, por ejemplo, los partidos regionales que tienen una presencia permanente en el territorio. Yo estoy muy a favor de incorporar a los independientes, pero creo que hay que tener cuidado, porque además estamos en medio de una discusión constitucional donde aparece el tránsito al sistema parlamentario. Gabriel Boric, respóndale al tiro a Natalia Castillo si que irresponsable su propuesta. A ver. En primer lugar, esto no es una propuesta que involucra solamente el tema de las listas independientes, sino que además establece la paridad de forma permanente, los cupos para pueblos originarios de forma permanente y además la posibilidad de que haya cupos para personas en situación de discapacidad y diversidades sexuales. Dicho esto, respecto a la polémica sobre los independientes, yo creo que nosotros tenemos que abrirnos a nuevas formas de organización. Acá no se trata de desfondar los partidos políticos. Yo soy militante de Convergencia Social, parte del Frente Amplio y orgullosamente soy militante de un partido político. Pero entiendo de que los partidos políticos no son los dueños exclusivos y excluyentes de la democracia. Por lo tanto, a las nuevas formas de organización tenemos que abrirles las puertas también. El proyecto, sin lugar a dudas, se puede mejorar en el Parlamento, pero lo que no podemos hacer es caer en caricaturas para decir de que acá hay algunos que sencillamente quieren desfondar la democracia o que queremos una democracia sin partidos como lo quería Pinochet. Eso es sencillamente falso. Nos interesa que las nuevas formas de organización que se han expresado mayoritariamente en Chile tengan un espacio también en el Parlamento. ¿Voto obligatorio, no, Boric? Voto obligatorio. Tomás Fuentes tiene su minuto ahora ya, por favor. Gracias. Yo no estoy de acuerdo con lo que hicimos en el Congreso Nacional. Eso de instaurar el voto obligatorio una semana después de una debacle electoral para todos los sectores políticos, creo que fue un golazo. El pensar que el 57% que no fue a votar va a seguir votando por los partidos tradicionales es un error. Y además, si ya tenemos una convención constituyente, o sea, estamos legislando solamente para nuestra reelección, ni siquiera estamos legislando para después, o sea, es algo totalmente que yo considero que es un oportunismo total. Dicho eso, respecto a la lista de los independientes, obviamente, Julio César, son impopular lo que voy a decir, pero no porque los partidos funcionen mal, hay que terminar con los partidos. Yo sí creo en los partidos políticos cuando funcionan bien. Los partidos políticos tienen programas, tienen ideas, tienen afiliaciones. Ahora, lo que podríamos hacer, como en otros países, Suecia, por ejemplo, es disminuir las barreras para que la gente pueda conformar partidos políticos y no solamente abrazar quizás solamente una causa, sino que también expresarle las... Le agradecemos a los cuatro, los vamos a dejar anotados a los cuatro porque es muy buen panel que se conformó para volvernos a reunir y a juntar a la brevedad. Se nos cayó la conexión de Natalia Castillo, le enviamos un abrazo. Gracias Guillermo, gracias Tomás, gracias Gabriel, Natalia, muchas gracias a los cuatro por estar. 12:40, vamos a hacer un pequeño alto, pero volvemos de inmediato aquí a